La nueva serie precuela basada en el universo de Stephen King ha estrenado su primer episodio, rompiendo varios clichés del género de terror y poniendo sobre la mesa las semillas que nos van a llevar a un final de temporada por todo lo alto. En este vídeo vamos a responder a las siguientes preguntas que nos ha dejado el primer episodio de Welcome to Derry. ¿En qué año se sitúa esta nueva serie? ¿Qué tienes que tener en cuenta antes de verla? ¿Qué conexiones hay con otras historias de Stephen King? ¿Y con las películas de It de 2017 y 2019? ¿Qué hay detrás de las numerosas tortugas que han aparecido en este episodio? ¿Qué esconden en la base militar? ¿Por qué el chofer que lleva al héroe hasta el aeródromo no deja de mirarlo fijamente? Haremos de todo eso y mucho más en este video análisis del primer episodio de It, Welcome to Derry. Buenizados aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que no estéis muy cagados de miedo, porque vamos a darle caña estas semanitas a la que puede convertirse fácilmente en una de las series del año. Si el nivel que hemos visto en este primer episodio se mantiene durante toda la temporada, ya te digo yo que sí. Welcome to Derry es la nueva serie precuela basada en los personajes y libros de Stephen King, tanto de It como de todo lo relacionado con su saga de La Torre Oscura, del Resplandor y de otros libros del autor. Tampoco hace falta que te leas absolutamente todo para que puedas empezar esta serie, ya que el trabajo que están haciendo Andy y Barbara Muschietti es realmente bueno, adaptando y expandiendo el lore de Stephen King tanto a la pequeña como a la gran pantalla. Según el propio Muschietti, quiere ser más fiel a la saga de Stephen King, nombrando otras criaturas que son importantes para la historia de Derry, siendo más fiel a los orígenes de It, tal y como se explica en los libros. Esto es algo que hemos visto en este primer capítulo, por ejemplo, con el tema de la tortuga, de lo que hablaremos más adelante. La serie va a tener un total de 8 episodios estrenados semanalmente cada madrugada del domingo al lunes aquí en Europa. En Estados Unidos y Latinoamérica será la noche del domingo, pero para el que le interese, mis análisis estarán disponibles cada lunes por la noche. Como puedes ver en pantalla, el segundo episodio tiene su fecha de estreno completamente borrada, y es que creo que ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, no se ha confirmado oficialmente cuál va a ser el día de estreno, pero ya se está especulando que puede ser el viernes 31 de octubre, que como sabéis es el día de Halloween. Yo, sea como fuere, subo mi vídeo el lunes, básicamente porque el 31 tengo previsto subir el análisis de otra serie y el fin de semana no voy a estar disponible. Efectivamente, se ha confirmado el 31 de octubre, episodio 2. El primer episodio se titula El Piloto, un comienzo excelente que pone sobre la mesa el tono sobre el que va a girar esta serie y que va a ser similar a lo que vemos en las películas, que como siempre es el suspense y el terror psicológico, el no saber si lo que estás viendo es o no real, salvo porque, como la gente está muriendo, nos dejan claro que lo que ocurre traspasa todos los límites posibles. Lo mínimo que deberías de hacer antes de enfocar esta serie, creo yo, considero que es lo básico, es tener vistas las dos películas de It, que son la de 2017 y 2019. Lo digo porque en este primer capítulo ha habido muchísimas referencias al famoso Club de los Perdedores y a la gente con la que todo esto se ha relacionado. Evidentemente es una serie que te permite introducirte en el mundo de It y de Stephen King en caso de que no hayas visto absolutamente nada de él, pero como al fin y al cabo esto es terror, es posible que haya gente que diga: ¡tengo miedo! La serie se sitúa 27 años en el pasado, en 1962, y tal y como sabemos, este es el ciclo que pasa para que Pennywise despierte, alimentándose de todos los niños posibles para volver a hibernar otros 27 años. Esta serie lo que va a hacer va a ser explorar la llegada a la Tierra de esta entidad cósmica y oscura que aterrorizó Derry desde hace muchísimo tiempo. Se va a explorar también mucho el tema del lore, el ritual de Shoot y más cosas que van a enriquecer al personaje, a Derry y sobre todo lo que no se pudo meter en las películas. Este primer capítulo ha empezado con dos grandes tramas como son la de los niños y los militares, dos grupos que a pesar de jugar en dos ligas diferentes van a acabar confluyendo porque es que en esencia buscan lo mismo. Tú quizás no buscas payasos infernales, pero seguramente buscarás ahorrarte unas perrillas en tus compras. Se acabó el aniquilar tu cartera cada vez que compras un juego, ya que Instant Gaming te permitirá comprar multitud de juegos para todas las plataformas al mejor precio. Si te interesan más las tarjetas regalo, tienes para todas las consolas, siendo una buena opción para, por ejemplo, suscribirte al Xbox Game Pass o a los planes de Nintendo Online, que son los que más utilizo. Los descuentos son muy atractivos y te permitirán disfrutar del juego que en las tiendas digitales oficiales suelen estar un poco disparados. Tienen un gran catálogo tanto de juegos clásicos como actuales y además podrás reservar los próximos lanzamientos que te interesen, siempre cobrándote el precio más bajo. Las compras son fiables y muy rápidas y no vas a tener ningún tipo de problema. Tienes además una aplicación que te permitirá ojear qué ofertas te interesan desde cualquier lado cómodamente. En el link que te dejo en la descripción podrás ir a la web para ojear estas ofertas y además me apoyarás como creador de contenido en cada compra que realices.
El episodio abre con la película The Music Man o Vivir de la Ilusión, una película estrenada ese mismo año, 1962, que gira en torno a cómo un hombre apodado El Profesor llega a la ciudad de River City, en Iowa. Su idea es estafar a los testarudos nativos del lugar e irse con todo el dinero cuando ya lo tenga. Matty, que es nuestro primer niño desaparecido, sufre claramente de abusos físicos y psicológicos en su casa por parte, entendemos, de sus padres. Todo esto lo entendemos por el moratón que lleva en la cara y por lo que le comentan más adelante Hank al acomodador. El cine para él, como para mucha otra gente que lo disfruta, es un oasis entre tanta miseria vital y una escapatoria de la horripilante y asquerosa realidad en la que vive. El cine es un lugar donde los problemas, al menos durante una hora y media o casi dos, pues son de otro. El acomodador, que está haciendo su trabajo, va a por Matty por haberse colado en el cine, seguramente con la ayuda de Ronnie y su padre, dos personas que claramente son buena gente y obviamente quieren que las personas puedan disfrutar del arte y la música que el cine te ofrece. Por eso el acomodador le echa la bronca a Hank, espetándole que la pena no les va a dar de comer porque es que ser buena persona no da dinero. Como vemos, Matty lleva un chupete en estos momentos de tensión que, si te fijas, es de color amarillo, igual que en su momento lo fue el chubasquero de Georgie, un chubasquero que es famoso en lo que es la historia del cine. ¿Es casualidad que la primera víctima de Pennywise en cualquiera de los productos siempre lleve algo de este color? No creo, porque simplemente es cine. Este es un objeto que solemos usar en nuestra primera etapa como seres humanos y que nos tranquiliza y nos calma por cómo nos transporta el subconsciente a ese momento maternal donde, como humanos, somos vulnerables pero que al mismo tiempo estamos protegidos. Digamos que este es un tic que le permite a Matty poder lidiar con toda la ansiedad y el miedo que le produce aquello que le está acosando, atacando o gritando, pero como vemos, pues no le sirve de mucho. Como está sufriendo maltrato, la única salida que ve este chico es huir de Derry, de su familia y buscarse un lugar mejor. Pero como sabemos, la vida es cruel y Pennywise, un hijo de puta. Mientras está caminando, vemos de fondo el cartel de Paul Bunyan, el famoso leñador gigante que podemos ver no solamente en las dos películas de It, sino también en el folclore real, ya que este tipo está considerado un héroe popular en el folclore estadounidense y canadiense que te ayuda allá por donde vayas. Y además va con un buey azul. Como Maine está al norte de Estados Unidos con frontera con Canadá, es normal que consideren Derry su lugar de nacimiento. Pero bueno, aquí cada uno se lo lleva para su casa. La familia que recoge a Matty parece normal hasta que empezamos a verles cosas raras, como que la hija mayor olisque ese tupper lleno de trozos de hígado disfrutando del proceso, o el hijo menor deletreando cualquier palabra que le van soltando. Sin dudas, el momento del hígado ya era una red flag como una catedral y una pista evidente de que Matty tenía que salir por patas de ese coche, ya que sin duda se había convertido en un ataúd con ruedas. Lo único que la escena del parto ha sido sorprendente y creo que ha estado muy bien llevado, sobre todo el juego de luces, que ha sido fantástico. Ha mezclado un poquito de la cosa de Carpenter con Alien en octavo pasajero y hasta te diría la mítica Especies. Aquí podríamos especular sobre si el bebé es Pennywise o uno de sus hijos, pero imagino que la serie nos va a dar una respuesta mucho más clara a este punto. Pero al ver que ha sido capaz de controlar a 4 personas al mismo tiempo, naciendo además un bebé demoníaco que le ha rebanado a la cabeza a Matty, podríamos especular que este nacimiento es una especie de metáfora de cómo Pennywise ha despertado y con él las pesadillas que campan a sus anchas por Derry, alimentándose del miedo, del dolor y de los traumas que tiene la gente. Bill Skarsgård, para que no lo sepa, está confirmado como el payaso más famoso del terror en esta serie. Y con todo el respeto que le profeso a Tim Curry y a su It de la miniserie de los 90, creo que Skarsgård tiene mucha mejor planta y una caracterización más horripilante y guapa. Todo depende, claro está, de los traumas que tuvieses de pequeño. A mí la It de los 90 me dio miedo, pero sin dudas el de Skarsgård tiene como ese puntito más perturbador. Como vemos, el chupete se va por el alcantarillado que sabemos dará a esa famosa casa del pozo donde Pennywise tiene su guarida. Un muy buen inicio que conecta con el final del capítulo. 4 meses después seguimos a 3 niños que son en teoría los más cercanos a Matty y quienes podrían considerarse sus mejores amigos. Tienes a Lily, tienes a Teddy y tienes a Phil. Lily es una chica que sufre el acoso escolar del instituto como una prueba más de cómo la humanidad en sí misma da un asco que te cagas, y más en una época como los 60 donde los malnacidos salen impunes de sus maldades. Lo que ocurre con el tarro de pepinillos es completamente real y no es una pesadilla. Además es algo de muy mal gusto y una prueba más de cómo la empatía brilla por su ausencia en una sociedad asquerosa. Aquí creo yo que todos tenemos que ser del equipo de It, que es el equipo de aniquilar a todos esos niñatos sin educación que no merecen más que una lección pues un poquito grave. Por lo que sabemos, el padre de Lily murió de una forma horrible y espantosa en la fábrica de pepinillos de la ciudad. Resulta que Lily se olvidó de su anillo del humor en la fábrica de su padre, que para el que no lo sepa es un anillo que posee una piedra que cambia de color dependiendo de la temperatura de tu piel y que puede relacionarse con el estado de ánimo. El padre de Lily entró a buscar el anillo y se encontró con una de las máquinas atascada
y ni siquiera él a la suya. Esto le llevó a morir de una forma terrible únicamente por querer ayudar a alguien que no lo necesitaba. Me encanta que en este punto la serie nos recuerde, igual que en las películas, que la buena gente es la que más sufre y la que más fuerte tiene que volverse ante la adversidad. Esta es una historia que le cuenta Lily a Matty en la Torre del Agua, que es un lugar importante en el libro de It y que toma la relevancia que merece en la serie. En esta escena Matty solo intenta ser amable con Lily, ya que ¿quién mejor que él para hacerlo si es un maldito desgraciado al que maltratan? Cuando a Lily le toca un cohete de juguete, Matty se lo cambia por esa tortuguita que más adelante Lily lleva en su pulsera como una especie de símbolo que le recuerda no solamente esa noche tan especial, sino también un momento bastante trágico, ya que Matty se envalentona dándole un beso a Lily, haciéndole esta una cobra, rompiéndole en 1000 pedazos su corazón. Y es que es normal, chico, de esta forma asustas a cualquiera. El caso está aquí es que el tema de la tortuga es algo muy importante, no solamente porque ya apareció en las dos películas previas, sino por cómo aparece en este juguete y también como la mascota del instituto que promueve el mensaje cúbrete y protégete de la futura guerra nuclear. Como sabemos, en este punto de la historia la Guerra Fría está haciendo estragos y los americanos están yendo contra los comunistas a cualquier precio, así que el miedo de que estallase una guerra nuclear era palpable en la sociedad. El caso está en que la tortuga se relaciona con un ser de la mitología de Stephen King que en teoría se va a explorar en esta serie y que sirve como una contraparte de Pennywise, de la que ya hablaremos cuando toque en lo que es la serie, ya que creo que si no es mucha información para un primer episodio difícil de asimilar. Esto en varias entrevistas Andy y Barbara Muschietti ya han confirmado que se va a explorar, por lo tanto simplemente hay que tener paciencia. Desde ese día con Matty, Lily únicamente ha encontrado refugio en Marsh, que es una amiga del instituto y de momento la única que tiene. Aún así, parece ser que no la deja hablar del asunto de su padre porque es que Marsh, a pesar de tener pinta de pertenecer al grupo de los inadaptados, claramente se preocupa muchísimo de su aspecto, de los rumores en torno a ella y de su posición social en el instituto. Por un lado, uno le agradece a Marsh su apoyo hacia Lily porque es que está muy sola, intentando desdramatizar, por ejemplo, hechos como el bote de pepinillos, pero luego por otras escenas como la del baño nos confirman que a veces es mejor estar solo que acompañado. En esa puerta de baño podemos ver un corazón con un nombre, Alvin Marsh, y para el que no se acuerde, este hombre es ni nada más ni nada menos que el padre de Beverly, el padre maltratador y abusador que tenía aterrorizada a su única hija. Si veremos o no a Alvin jovencito está por ver. Parece ser que HBO ha querido guardarse varios nombres para que sean una sorpresa más adelante en la serie, como otros que te voy a comentar más adelante de este vídeo. La pobre Lily se siente culpable por lo que le ha ocurrido a Matty y al igual que Beverly en el primer capítulo de It, escucha a través de las cañerías una voz, que en este caso es la voz de Matty cantando la canción principal de Vivir de la Ilusión. Esto confirma sus peores temores, que Matty puede que siga vivo y que alguien lo tiene raptado. Si es como el tema de Georgie en la primera película, ya te digo que está jodidísimo. Por otro lado tenemos a Teddy y a Phil, que son dos chavales que me han recordado sin lugar a dudas al Club de los Perdedores. Phil es una mezcla entre el personaje de Richie, por cómo se cae a la boca ni debajo del agua diciendo todo el rato palabrotas, y también de Kieran Culkin. Teddy, por otro lado, es una mezcla entre Stanley y Bill. Es un chaval callado, taciturno, con mucha empatía por su amigo desaparecido, que además también tiene visiones. Por lo que sabemos, Teddy y Phil no eran tan cercanos a Matty, ya que recibieron unas chucherías como incentivo para poder ir al cumpleaños de este chaval que estaba solísimo. Teddy se siente fatal por este hecho y es el único de los dos que recuerda la fecha donde Matty desapareció. Digamos que se sigue haciendo las preguntas lógicas como ¿dónde está si no han encontrado un cuerpo? La frialdad de Phil en este punto no es más que la de un chico que tiene la cabeza en otra cosa, como por ejemplo los sujetadores y las tetas. Como culparle, es un chaval muy joven. Creo que es hasta normal que no sienta demasiado por un chico al que apenas conocía. Si más adelante Phil está donde está, es más por la amistad por Teddy que por Matty, pero también le tienes que sumar la curiosidad que es ver cómo la historia que ha vivido tu amigo es bastante parecida a la que le oyes a Lily. Estos dos inadaptados también parecen ser los más frikis de la escuela, ya que por lo que podemos intuir no quieren meterse en problemas y parecen ser de los menos populares. De Teddy lo único que podemos pensar es que puede tener algún tipo de conexión con Stanley Uris, ya que como sabemos Stanley era judío igual que Teddy. Si conectamos la pintada de su taquilla, donde se hace un chiste que junta la fonética del apellido Uris con orina en inglés, que es Urins, podemos entender que algo hay. El pelo de Teddy y el de Stan además son prácticamente iguales y no descartaría que, si Teddy ha muerto al final del primer capítulo, Stan sea más un descendiente por parte de su hermano mayor que del propio Teddy. Eso está por ver, pero claramente las pistas para mí están ahí, por eso te decía lo de las dos películas de It. Me ha gustado mucho la escena en su casa, no porque el padre tenga un aire a Andy Muschietti pero con mucha más barba, sino por cómo el padre está dispuesto a escuchar las inquietudes de su hijo para luego ventilarse esa empatía con el clásico prejuicio sobre los cómics y la fantasía que parece ser le gustan a su hijo. Esto es muy típico y más si entendemos el contexto de los años 60. Los superhéroes no eran tan populares en esta época como lo son ahora mismo. Historias como las de Batman o juegos como Dragones y Mazmorras no despertaban simpatía en mucha gente en aquella época, en especial si eres un judío ortodoxo. Este momento del
padre de Teddy diciendo que se deje de fantasías con un cómic de Flash y que lo tire ahí a la mierda, creo que es muy simbólico, sobre todo porque Andy Muschietti, por si no lo sabías, fue el director de The Flash con Ezra Miller, una película que se comió un rosco en taquilla enorme y que además fue un grandísimo fracaso para Warner. Pero donde se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? ¿O era de otra forma? No me acuerdo. El caso es que con esto me refiero a que Teddy, haciendo oídos sordos de lo que su padre le ha dicho, se dispone a leer un cómic de DC antes de ir a dormir. Concretamente, lee el número 298, que fue publicado en 1961 y fue escrito por Bill Finger. Por lo que sabemos, este cómic presentó a la segunda encarnación de Clayface en los cómics, un hombre llamado Matt Hagen. Por lo que hemos visto en la portada, lucha contra Batman y contra Robin. Para quien no lo sepa, breve resumen, actualmente James Gunn es la figura tras el nuevo universo cinematográfico de DC. En teoría, en septiembre de 2026 se va a estrenar la película de Clayface con tintes de terror. Esto pertenecerá a este nuevo universo que aún no tiene a su Batman confirmado. Lo de Pattinson, vale, es algo completamente independiente a todo esto. No lo tengas en cuenta. Así que por un lado tienes que la futura película de Clayface tendrá como protagonista a Matt Hagen sin un Batman y sin un Robin casteados en este universo nuevo. Por otro lado tienes que Andy Muschietti sigue siendo, en teoría, el director que va a dirigir The Brave and the Bold, la película que tendrá como protagonistas principales a Batman y a su hijo, Damian Wayne. Pues se rumoreaba que Andy no iba a dirigir la película de Batman porque es que esto lleva ya mucho tiempo de retraso, no se ha anunciado absolutamente nada y no hay ninguna novedad al respecto. Pero como hace escasos días James Gunn tuiteó esto que te muestro en pantalla sobre Clayface, pues este ciego que te habla cree que la cosa sigue en pie, pero los pasitos que se dan son muy lentos. Tú tienes que conectarlo todo, ¿vale? O sea, Muschietti dirigiendo y escribiendo esta serie de It, mete una referencia a Batman y a Clayface en su serie, que sabemos que conecta con el DCU de James Gunn. Y aunque no hayamos tenido noticias de la nueva película de Batman, pues oye, la cosa parece ser que sigue en pie, pero el chiste ahí se monta él solo. Tras escuchar de su padre que es posible que su amigo esté atrapado porque los judíos sufrieron calamidades terribles en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo realizar lámparas con piel humana en Buchenwald, Teddy tiene una pesadilla que claramente es una creación de Pennywise alimentándose de esos miedos que su padre sin querer le ha infundado. La lámpara y la escena me ha parecido que ha estado súper bien hecha y súper bien dirigida en lo que es la tensión. Si has visto recientemente la serie de Ed Gein, este nombre te va a sonar por el apodo de la de Buchenwald, la esposa de un comandante alemán de este campo de concentración, famosa por su crueldad y su brutalidad con los presos, gente la que utilizaba entre otras cosas para hacer lámparas, carteras y forro de libros con piel humana. Tras creerse más a su amigo que a Lily, Phil decide unirse al grupo con una hermana pequeña que obviamente va a servir de carne de cañón para lo que es el clímax final. Una auténtica lástima, podría haber dado mucho juego. La biblioteca sirve de punto de paso para que el pequeño grupo descubra que Matty fue visto por última vez en el cine Capitol, cosa que les lleva a hablar con Ronnie, que es la hija del proyeccionista. Aquí Andy Muschietti tiene que demostrar su amor por el furbo y su sangre argentina con el matecito del Club Atlético Independiente que podemos ver en la escena donde Ronnie pone la película. Esto sirve para dejar claro, una vez más, de dónde viene y lo que le gusta al director, igual que hizo con el capítulo 2 de It y Stephen King. Y llámame loco, pero creo que en el desagüe que mira Lily cuando escucha la voz de Matty se puede ver brevemente el escudo del club aquí arriba. Madre mía, el ciego que lo ve todo, menudo milagro. Ronnie al final ayuda al grupo, aunque está muy dolida por cómo se intentó culpar a su padre en la prensa por el evidente odio racial por parte de la sociedad. Esto es porque es más fácil culpar a un negro de un delito que buscar al verdadero responsable. Por suerte, Ronnie escucha cómo Phil menciona lo de las voces en las tuberías y confirma que ella también ha oído algo. Esto nos lleva a la escena del cine que ha sido sin dudas lo mejor del episodio, siendo muy parecida a la escena del proyector de la primera película. Un momento donde mientras los niños miran Vivir de la Ilusión, descubren cómo Matty está no solamente en esa misma película, sino que tiene un fardo entre los brazos, que como sabemos es el bebé diabólico. Mucha gente se ha quejado de los efectos especiales en redes sociales y yo no sé qué decirte, ¿vale? O sea, a mí me han parecido excelentes, en especial en esta parte. El cómo Matty detiene la película y avanza hacia la pantalla para quemar el metraje y lanzarles a la cara el bebé demoníaco ha sido increíble y inesperado. Yo pensaba que este sería el equipo al que íbamos a seguir toda la temporada y al que se iban a unir, pues no sé, más niños y personajes en lo que es esta historia, pero no ha sido así. De un plumazo se han cargado a Teddy, a Phil y a su hermana pequeña de una forma además horrible y espantosa. Yo no sé tú, pero yo creo que a veces espero escuchar el sonido de la carne desgarrándose y los huesos crujiendo que ver la cosa explícitamente. Verlo explícitamente creo que es algo más grotesco, pero escucharlo sin verlo, eso es perturbador. Parte de la esencia del terror es lo que tu mente se imagina y no lo que realmente es. Esto es un poco de lo que trata It, de cómo Pennywise se aprovecha de tu dolor y de tu trauma para generarte esas visiones de pesadilla. El bebé, como vemos, está mucho más grande que al principio de este capítulo y muchos aquí han especulado, como te decía antes, que este puede ser Pennywise renacido tras 27
7 años invernando, o que esto puede ser uno de sus hijos, como esa criatura engendrada por el poder oscuro y el miedo que tanto caracterizan a este payaso y que ha absorbido de la sociedad. Ya te digo, pueden ser ambas o ninguna. Lo único que sé es que este final ha sido completamente inesperado y deja claras las intenciones de la serie. Nadie está a salvo y el terror ha vuelto para quedarse. Por otro lado, tenemos la subtrama más evidente de todas, ya que en el momento en el que en la base militar han dicho que ese era el edificio de proyectos especiales, todos estábamos tal que así. Here I come. Here I come. Aquí conocemos al comandante Leroy Hanlon y a su colega, el capitán Paulie Russo, dos pilotos que han acudido a la base militar de Derry para probar un nuevo modelo de avión que volará directamente al corazón del enemigo en un conflicto del que aún no se ha profundizado demasiado, pero como te decía antes, hay un terror genérico a lo que es una guerra nuclear contra los comunistas. Esto lo digo porque si el ejército tiene en Derry un edificio de proyectos especiales, seguramente investiguen y se entrometan en todo lo que se relacione con Pennywise. Como sabemos, Pennywise llegó por un meteorito. Se descartaría que el gobierno quisiera meter mano en todo este asunto para sus propias investigaciones. La pregunta es, ¿cómo harán para que no arqueemos la ceja si la serie no da una respuesta clara a por qué en las películas no hay ninguna mención a este proyecto ni al ejército americano? Esto lo digo porque en la película de 2017 sí que se mencionaron los sucesos del Black Spot, el incendio ocurrido en 1962, que es el año donde se ubica la serie, en ese club nocturno cuya clientela estaba compuesta principalmente por soldados negros de la base militar. El Black Spot fue incendiado por una secta racista y el club fue fundado por Dick Halloran, que por si no lo sabías es el chofer que no deja de mirar al héroe desde que lo ha visto por primera vez. Efectivamente, si eres mínimamente friki, cinéfilo o has leído algún libro de Stephen King, sabrás que este nombre te tiene que sonar porque ha aparecido en El Resplandor, tanto en el libro como en las adaptaciones cinematográficas. Este hombre poseía el llamado resplandor, una habilidad psíquica que le permitía comunicarse telepáticamente y detectar entidades sobrenaturales. La forma en la que mira al héroe fijamente puede ser porque ve algo oscuro cernirse sobre él y su familia, que en teoría van a venir a vivir a Derry junto con Leroy. Esto sinceramente me ha hecho mucha ilusión, igual que darme cuenta que Leroy no es solamente el abuelo de Mike, uno de los niños del club de los perdedores, sino también el hombre que le va a dar esa lección durísima que vimos al principio de la primera película. Como él mismo le explica al general, se crió en una granja, así que tendría todo el sentido del mundo que al final, en 1988, Leroy fuese propietario de una granja, teniendo que criar a su nieto, ya que su hijo moriría en un incendio, tal y como describe Mike en la primera peli. Por un lado, la precuela me gusta porque expande todo lo que ya sabemos, pero por otro, me fastidia un poquito quedarme con ese regustillo amargo al saber que lo que ocurra aquí da lo mismo porque en la película ni se menciona. Esto lo digo porque sabemos que el héroe no le dice nada a Mike en las dos películas de It, y que en su única aparición ni siquiera le cuente nada a su nieto, quieras o no, pues es raro. Aún así, esto lo voy a dejar en la nevera para que se enfríe porque creo que la serie podría explorar que quizás este hombre olvidó todo lo que pasó en esta etapa de su vida, de la misma forma que los perdedores prácticamente olvidaron todo lo ocurrido en 1989, como vimos en la segunda película. Leroy sufre un ataque nocturno por parte de unos tipos enmascarados que sin lugar a dudas son los soldados que no le rinden el respeto que se merece por su rango y que además son racistas. Yo creo que queda más que claro que este ataque no forma parte de ningún ataque enemigo, sino más bien de un boicot interno por puro racismo. Simplemente quieren que Leroy exponga información confidencial para que de esta forma sea despedido y se largue de ahí. Después de lo que ha ocurrido en el cine, dudo que los militares se involucren directamente en el suceso, ya que eso va a ocurrir cuando la familia del héroe llega a la ciudad y comiencen a ver cosas extrañas. Como no, esto lo vamos a repasar todas las semanas para gozárnoslo bien fuerte, para bien y para mal. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del primer episodio de It. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, déjate un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.